La emancipación de la América española fue uno de los acontecimientos más importantes dentro del continente americano, como también fue la Revolución Americana, y con ello, se produjo la independencia de Estados Unidos. Y uno de los hechos más importantes dentro de Europa fue la Revolución Francesa, por la cual el estallido de la Revolución Francesa produjo nuevos ideales que influyeron en toda Europa y aparte también en América. Y son ambos tres que he nombrado los acontecimientos más importantes de la edad contemporánea, en la cual, gracias a estos acontecimientos, tenemos la historia reciente de muchos países europeos y también de América y de Latinoamérica. Así que comienzo hablando del contexto histórico de lo que surgió en España a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Así que comienzo. En cuanto al contexto histórico, tras la Revolución Americana y la independencia de Estados Unidos, tras el Tratado de Versalles de 1783, por la cual Reino Unido dio lugar a que las colonias americanas se independizasen. Y el estallido de la Revolución Francesa, con la ejecución del monarca Luis XVI y María Antonieta, contra ello se produjo varias etapas en la cual se llegó finalmente al directorio y con ello al consulado para finalizar la etapa del Imperio Napoleónico, que finalizó en 1815, en la cual Francia se convertía en un imperio en la figura de Napoleón Bonaparte, con una nueva dinastía. Anteriormente estaba la dinastía Borbón, llegó al poder con Napoleón Bonaparte en Francia, la dinastía Bonaparte, y en otros países europeos también. España se encontraba en la guerra de la independencia. Tras el fin del conflicto y durante el reinado del monarca Fernando VII, las posesiones en América se emancipan y nacen los nuevos estados dentro del continente americano. Ahora voy a hablar en sí de las causas de por qué comenzó la independencia de los estados latinoamericanos. Causas de la emancipación. Tenemos dos, causas externas e internas. Las causas internas son las siguientes. Defectuosa administración. Los asuntos importantes había de resolverse en España, con lo que las decisiones al final se diferían excesivamente. Esto quiere decir que al final quien tomaba la decisión era España y con ello había disputas entre los principales líderes de América Latina. También durante el reinado de Carlos III se produjo la expulsión de los jesuitas, que con ello dejó un vacío de autoridad y organización en algunas regiones. Y por último, la postergación de los criollos. Los criollos, que eran descendientes de españoles, controlaban el comercio, pero quien tenía los puestos más importantes eran los españoles, que los enviaban hacia América para controlar ello. Continúo hablando de las causas externas. Sigo hablando de las causas de la emancipación, pero ahora voy a hablar de las causas externas que destacan algunas ideas, como fueron las ideas de libertad e igualdad que se produjeron en la Ilustración. La Ilustración es un periodo en el cual se rompe con los periodos del absolutismo, es una crítica hacia el absolutismo, quieren la libertad e igualdad, la separación de poderes, pero hay otra idea fundamental e importante que influye en la América española, que son
la Revolución norteamericana o de Estados Unidos y la Revolución Francesa. También en la independencia de la América española los intereses se unen a las ideas revolucionarias. España intentaba mantener el monopolio del comercio con sus posesiones, pero los comerciantes americanos deseaban un régimen de libertad. Y en 1808 las tropas napoleónicas invadieron España y en los territorios americanos surgen juntas revolucionarias que en principio sí que ven legítimo a la figura del monarca Fernando VII, pero es la circunstancia excepcional de la metrópoli la que al final desencadena todo ello en el proceso de independencia. Continúo hablando del proceso de independencia. En cuanto a la declaración de independencia, hubo 3 focos de revueltas contra España: México, Buenos Aires y Caracas. Los insurgentes se resisten a hacer una declaración de independencia porque no querían romper las relaciones con Gran Bretaña, que en ese momento era aliada de España frente a la Francia napoleónica. Pero en Caracas, donde actúan 2 figuras destacadas de la independencia, como fueron Francisco Miranda y Simón Bolívar, declararon la independencia el 5 de julio de 1811. Posteriores declaraciones se produjeron en Paraguay, México, Chile, aunque se limitaron a la separación. La de julio de 1811 en Caracas es similar a la de Filadelfia, en la cual se diseñó un nuevo sistema político-filosófico, que dice lo siguiente: los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos. Esto al final lo que quiere decir que cualquier cosa se puede romper, por la cual, decir todo gobiernos. Al final tú puedes romper un pacto, tú puedes romper un convenio, una asociación, y al final eso no llena con un fin los gobiernos instituidos. Quiere decir que al final lo que piden ellos es que haya un pacto entre ambos y no llegar al final a romper todo porque te piden una serie de derechos y libertades, y eso es al final lo que provocó en esa declaración de independencia. Por ejemplo, las figuras, como he dicho yo, de Simón Bolívar, Francisco Miranda o incluso José de San Martín serán las principales. Continúo hablando de la declaración de independencia. Y más adelante se afirmó el pleno poder de Venezuela. Otra frase importante: para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos. Esto quiere decir que lo que tiene que haber es un gobierno en el cual ayude al pueblo, es decir, a los ciudadanos. De esa manera. El paralelismo con la Declaración de Independencia norteamericana es claro. Podemos deducir que el documento de Jefferson va a influir o influyó bastante en los redactores de Caracas, y que los mismos ideales liberales inspiraron la independencia de Estados Unidos, va a inspirar también a las jóvenes repúblicas de Latinoamérica. Ahora voy a hablar de las fases de la guerra. Podemos hablar de fases de la emancipación o fases de la guerra, pero son 3 fases importantes dentro del conflicto. En 1810 se producen una serie de focos bélicos, pero el problema es que las juntas revolucionarias actúan sin coordinación. A partir de 1815 comienzan las grandes campañas militares. Por ejemplo, una de las figuras más importantes fue Simón Bolívar, que realizó las campañas por el norte, es decir, partiendo de Caracas, y otra de las figuras importantes y más destacadas de la independencia de América Latina fue José de San Martín, pero por el sur, partiendo desde Buenos Aires. Y cuando finaliza el conflicto de la guerra de la independencia frente a las tropas napoleónicas, la posición española es cada vez más delicada. Y en cuanto a las últimas campañas, que se producen entre 1823 y 1824, suponen el postrer esfuerzo
por parte de España de vencer militarmente. En diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, en un accidentado terreno de los Andes, el ejército español, que estaba dirigido por el general La Serna, fue derrotado y destrozado por Sucre, que fue el lugarteniente de Bolívar. Con ello finaliza la última batalla. Y además España todavía mantiene sí dos países, como fueron Cuba y Puerto Rico, que van a permanecer bajo la soberanía española hasta 1898. Y en 1898 se produjo el hundimiento del barco Maine y finalmente las tropas españolas son derrotadas frente a Estados Unidos, Cuba, y pues da lugar a que también incluso Filipinas también y otras islas como las de Carolina y Guam que se venden al Imperio Alemán. Y con esto finalizo. Decir que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.